Bienvenidos al programa Lingüística para Todos. Nos está sintonizando a través de Radio Online UTPL. Sigue con nosotros. Hola a todos quienes nos escuchan a través de Radio Online UTPL. En este es su programa Lingüística para Todos, en donde les traemos temas muy importantes e interesantes sobre las lenguas humanas y la lingüística en general, ya que nosotros consideramos que estos son temas que todas las personas deberían estudiar, aprender y por lo menos conocer un poco. Las lenguas, las palabras, las señas, los signos nos han acompañado desde el origen, y nosotros consideramos que es muy importante que sepamos al menos cómo éstas se producen. Con nosotros se encuentran 3 compañeros de la carrera de comunicación, quienes están aquí para ayudarnos a esclarecer dudas sobre cómo se originan las lenguas cultivadas y qué es lo que tiene que decir Dante al respecto. Muchachos, yo los dejo que ustedes se introduzcan como ustedes quieran. Bueno, gracias. Hola a todos y bienvenidos a nuestro programa. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Seguro que el tema de hoy les va a interesar mucho. Mi nombre es María Laura Narváez. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Lian Palacios y espero que el tema de hoy nos sirva mucho para aprender un poco más sobre la lingüística y un poco del avance de nuestras lenguas. Buenos días chicos, estamos entusiasmados todos de estar aquí. Soy Doménica Bustos y espero que el programa sea de su agrado. Y bueno, finalmente yo me llamo Diego Ríos y estoy muy animado, contento de poder estar aquí, todos dispuestos, ¿no?, para poder brindar nuestros conocimientos sobre el tema y poder hacer de esto no algo tedioso, sino algo divertido, que sea algo donde todos podamos participar, ¿verdad? Ahora sí, sin más que decir, empecemos con lo que hemos venido a hacer. Primero que nada, ¿qué son las lenguas cultivadas? ¿Y cómo se supone que éstas se producen? Alguien que nos puede ayudar al respecto es el famoso poeta italiano Dante Alighieri. Sí, ese que tal vez todos conozcamos por su famosa obra La Divina Comedia. Pues Dante también fue un lingüista y muy importante, aunque tristemente no fue reconocido en su época. Entre sus principales obras destaca la Vulgaria Eloquentia, en donde Dante nos explica más a fondo sobre estas lenguas. ¿Verdad, María Laura? Así es, Diego. En la Vulgaria Eloquentia, Dante nos habla acerca de los lenguajes comunes, el lenguaje común. Es totalmente espontáneo y no tiene ninguna estructura. Les voy a poner un ejemplo. Cuando los niños, conforme se van desarrollando, van escuchando a las personas quienes lo rodean y no utilizan lenguaje gramatical o ortografía, prefijos y así. Así es, y Dante establece que las lenguas cultivadas son aquellas que se obtienen mediante instrucciones específicas, comprendiendo intencionalmente en una escuela, la cual llaman gramática. Estas se obtienen a partir de ser modificaciones intencionadas que siempre reflejan la cultura o la ideología o la política de las sociedades que según ellos la incompongan. Claro, en resumidas cuentas, Dante nos dice que las lenguas cultivadas siempre se van a dar a partir de las lenguas naturales y que las lenguas cultivadas asimismo siempre van a ser posteriores a las lenguas naturales, perdón. Otro lingüista reconocido que también tenemos es el ruso Roman Jakobson, quien trató de establecer la diferencia entre lengua cultivada y lengua natural. Prácticamente llegó a la conclusión de que la lengua cultivada es artificial, mientras tanto la lengua natural es espontánea y se da en el diario vivir de las personas. Dome, ¿podrías ayudarnos con un ejemplo de lo que acabas de decir? Digo, para que quienes nos escuchan no pierdan el hilo de la conversación y porque yo ya me he confundido. Claro, Diego, te lo explico con mucho gusto. Como dijo Lau, el ejemplo del bebé. Un niño nace, y no sé si han escuchado la expresión, pero cuando los niños son pequeños son como una esponja y absorben todo. Entonces, el niño tiene la capacidad de adaptarse y manifestar su lenguaje. Entonces, esto sería la lengua natural. Pero en el momento en que el niño empieza a estudiar de manera intencionada, aprende a leer, a escribir, se pasa la lengua natural a la lengua cultivada. Así es, y tenemos que tener en cuenta que dicho niño también tiene la intención de aprender dicha lengua, dicha gramática, lo cual, o algo así que se llama como que aprende a hablar mejor.
Entonces, a lo que quieren referirse es que cuando nosotros pasamos a aprender, ya sea en escuelas o colegios, las reglas de la escritura y habla, nuestra lengua natural pasa a convertirse a una lengua cultivada. Exactamente, Diego, a eso queríamos llegar. Bueno, y pasándonos, volviendo al tema de Dante, vamos a hablar acerca de cómo surge también el vulgar ilustre. El vulgar ilustre es totalmente lo contrario a lo que hablábamos del lenguaje común. El vulgar ilustre es una construcción cultural, por así decirlo, y es producto de un proceso dirigido. Y, por ejemplo, los abogados tienen el lenguaje jurídico, o sea, tienen terminaciones que a las personas comunes nos cuesta un poco más entenderla porque no lo hemos aprendido. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si hablamos sobre el carácter de las lenguas? Las lenguas naturales tienen un carácter darwinista. ¿Esto qué quiere decir? Tanto son espontáneas como se adaptan a su entorno. Con esto nos referimos a que, bueno, al ser espontáneas, se originan sin un fin previo. Se originan de la nada, podríamos decirlo de alguna manera. No hay una intención por detrás. Y al decir que se adaptan a su entorno, pues se da en los casos en los que los bebés se adaptan a cómo en su entorno hablan, como sus padres o las personas que los rodean hablan, entonces no, sus lenguas se van adaptando a esto. Esto es lo darwinista. Ahora, Laura, ¿tú tienes algo que decirnos sobre lo lamarquista? Claro, tenemos el otro punto y tenemos el origen lamarquista. ¿A qué me refiero con el origen lamarquista? Primero tenemos que tener en cuenta que Lamarck nació antes que Dante y nos referimos específicamente a las lenguas cultivadas, o sea, que no son espontáneas y para ser modificadas se necesita de una autoridad o de una institución que lo adapte para específicamente, no es espontáneo. Ya. Un gran ejemplo para las lenguas cultivadas son las lenguas escritas, cuya intención es buscar determinados fines que radican a las sociedades económicas, culturales de quienes la quieren transmitir. Esto hace que las lenguas escritas y la lengua cultural no sean lenguas naturales, sino unas lenguas artificiales. También, chicos, nos estamos olvidando del gran aporte de Alcuino de York, quien fue un clérigo que estuvo en el tiempo de Carlomagno y El emperador. Sí, exactamente, Ok. el emperador. Y desarrolló la estrategia de educar a través de escuelas. Lastimosamente, aunque tuvo toda la buena intención, Alcuino fracasó, ya que él quería imponer sobre todas las lenguas el latín, que era la lengua que se hablaba en ese tiempo. Entonces, él fracasó porque obviamente el que no hablaba latín, el que no se regía a hablar solo el idioma latín, pues él lo castigaba severamente. Ya, sobre las intenciones del Alcuino nos podemos dar cuenta que no todo el mundo es capaz de entender su lengua claramente. Cuando el momento que yo quiero enseñar algo a alguien, lo voy a decir muy diferente, con mis propias palabras, o mi forma de enseñar. Pero así se va perdiendo la verdadera esencia de lo que yo al principio quise decir. Es por esto que es imposible hablar o modificar un solo idioma, ya que existen factores como los dialectos o los conscientes lingüistas o los grados de cultura o la educación. Claro, tal vez chicas, alguna de ustedes tiene algún ejemplo a lo que Lian se refiere con perder la esencia del mensaje. Claro, digamos que yo te enseño a ti el concepto de lo que es lengua natural. Entonces, yo te lo enseño a ti con mis propias palabras. Ujú. Puede ser que tal vez te lo enseño literal, ¿no? Pero entonces, al momento en que tú quieres enseñar ese mismo concepto a María Laura, por ejemplo, se pierde la esencia y, digamos, tú manifiestas ese mensaje con tus propias palabras. Entonces, a través de diferente manifestación del mensaje se va perdiendo la esencia en sí del origen del mensaje original. Ok, muchas gracias. Ahora chicos, ¿les parece si hablamos un poco de Chomsky, no? Es un lingüista muy renombrado y respetable. Pues Noam Chomsky también se refiere a estas lenguas, a la natural y a la cultivada. Pero él les da unos nombres diferentes. A la lengua natural, Chomsky le llama lengua I o interiorizada. Y a la lengua cultivada, Chomsky se refiere como lengua E o exteriorizada. ¿Verdad? Así es, Diego. La lengua I o interiorizada es más o menos como lo que decíamos que los humanos cuando nacemos, desde la que cuando somos infantes. Es igual como hablar de la lengua natural.
Y por ejemplo, poniendo el claro ejemplo que puso Doménica acerca de las esponjas, los niños absorben absolutamente todo lo que escuchan. Las lenguas dicen que no se relacionan a la evolución, sino que están determinadas socialmente y culturalmente. Tenemos que saber que la elaboración cultural siempre se interioriza entre sí sola, pero no sobre la lengua. Varían mucho entre cultura y cultura, mientras que las características de la lengua son homogéneas y son inconstantes entre todas las culturas que son culturas, pero no dependen de una sola cultura. Ok, muy bien. Y ahora, una vez que hemos ya explicado todos estos términos, ¿no? Según varios lingüistas, ¿qué les parece si procedemos ahora sí a responder nuestra gran incógnita? ¿Cómo se originan estas lenguas? Pues yo les hago un aporte, muchachos. Fernando Lázaro Carreter nos dice que para que estas lenguas se produzcan, deben estar sometidas a ciertas reglas, constricciones o constricciones, como deseen llamarles. Y que las personas que usen estas lenguas sean conscientes de esas reglas. Que cuando hablen, pues lo hagan intencionalmente, sabiendo que quien va a responder también conoce estas reglas. Exactamente, dicho lingüista aportaba que para nosotros poder hablar perfectamente las lenguas cultivadas debemos introducirnos en la tradición y en lo cultural, porque no es un discurso cotidiano. Claro, hablando también de las restricciones en cuanto al discurso, podemos poner, por ejemplo, los discursos poéticos o los poemas, por así decirlo, ya que estos se rigen a ciertas reglas ortográficas como son la métrica, ¿no? También a través de esto también podríamos decir que cada cultura y cada idioma y lengua se rige dependiendo de donde se origine la misma. Claro, otro gran ejemplo que tenemos es de la cultura celta, que usa 3 estrofas, la cual una está dividida con 10 sílabas y la otra está dividida con 7 sílabas. Así es, tenemos una serie de restricciones, todas estas varían de acuerdo a la cultura. Y, por ejemplo, yo considero que una de las más famosas, tal vez la más reconocible y que todos conozcamos, es la de la rima. Sí, ¿verdad que todos la conocemos? Simplemente consiste en la repetición de vocales, consonantes o sílabas al final de los versos, los cuales están escritos en prosa. Como ejemplo de esto, les ilustraré un poco con un fragmento del poema número 20 de Pablo Neruda. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Perdón, María Laura, ¿tú tienes tal vez algún otro poema? Claro, sí, también estábamos hablando del poema de quejas de Dolores Veintimilla de Galindo, muy famosa aquí en Ecuador. Les voy a recitar un poco del fragmento. Llamarle pude al sol de la existencia. Sabía apenas soñador el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que la hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa y como hoja en el árbol vacilé. Muy bien. Ahora sí ya recordé el poema. Perdón. Démosle otra oportunidad, bueno, Diego. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para buscarla, mi mirada la busca. Mi corazón no la encuentra, ella no está conmigo. Aquí nos podemos dar cuenta, pues, la repetición de la terminación, ¿no? Tenemos en el conmigo y en el perdido. Esta es un buen ejemplo de las restricciones que se presentan en las lenguas culturales. Cultivadas, dirás. Cultivadas. Muy inspirador, Diego, hoy. Bueno. Claro. Perdón, El poema. Para aclarar ya concluir, vamos a seguir con el ejemplo del bebé, que en sí es un ejemplo que en realidad esclarece todas nuestras dudas, tomando en cuenta que cuando somos niños y aprendemos el lenguaje adaptándonos de lo que nos rodea y a través de la manifestación de lo que queremos expresar, esto entonces sería la lengua natural, ¿no? Y como ya lo dije y lo dijo Laura, al momento en que ingresamos a la escuela y tenemos la intención de aprender, de leer, de escribir y nos regimos en ciertas reglas y restricciones, pasamos a la lengua cultivada.
Ujú, exactamente, Doménica. También tenemos que tomar muy en cuenta que la lengua natural es totalmente respetable, o sea, cualquiera que hable está considerado bien. Ahora, si vamos a las lenguas a la lenguaje escrito, es diferente porque sí se tiene que respetar la estructura del mismo. Claro. Y, Ay, y perdón. eso no se queda aquí. En el futuro podemos dar cuenta que podemos estudiar más lo que Dante o puso lo de, Las lenguas, ¿no? sí, lo Claro. de Eloquén lo de La Ah, vulgaridad, la vulgaridad. Le vulgaridad. voy a dar cuenta. que dice que dicha gramática no se obtiene gracias a lo de las lenguas Naturales. naturales, claro, y que a la final se van a centrar en las lenguas cultivadas por sí solas. Ujú. Bueno, entonces, queridos radioyentes, yo creo que nosotros, después de estos 15 minutos casi de plática, hemos podido resolver nuestras incógnitas, ¿no? Nos hemos dado cuenta que las lenguas naturales son aquellas que nosotros percibimos espontáneamente, sin que nos demos cuenta cuando aún somos pequeños. Luego, las lenguas cultivadas son aquellas que aprendemos con reglas en las escuelas o colegios, ¿no? Hemos establecido las diferencias que hay entre ellas. Una es de carácter darwinista y la otra de carácter lamarquista. Entonces, y todo esto, claro, desde la perspectiva de varios lingüistas muy importantes y reconocidos. Entonces, muchachos, María Laura, ¿tienes algo que decir para ir terminando con este Bueno, programa? agradecerles a ustedes por a enseñarme todos los días y espero que les haya gustado, haya sido de su agrado y muchas gracias por sintonizarnos. Sí, a mí igual, chicos, muchas gracias por darnos esta enseñanza y me ha gustado estar el día de hoy junto a ustedes. Se puede ver que todos los días podemos sacar nuevos temas de conversación, nuevas enseñanzas para nosotros mismos. Estoy muy agradecido por estar el día de hoy junto a ustedes y espero verlos para la próxima alguna vez. Esperando que hayamos aportado un poquito más de conocimiento a sus vidas, agradeciendo al excelente grupo con el que hemos estado hoy platicando y sin más me despido. Y bueno, muchachos, no se olviden, también tenemos que agradecer a la Universidad Técnica Particular de Loja, a Radio UTPL por prestarnos este espacio para poder instruir, ¿no? Yo también les agradezco a todos, esperamos que lo hayan disfrutado, que eso es lo importante, y ya nos veremos en la próxima. Hasta luego. Agradecemos su sintonía desde Radio Online UTPL. Síguenos escuchando en el próximo programa de Lingüística para Todos. Les esperamos.